Hola a todos, mi nombre es Sebastián Campanario, soy periodista, economista, escribo habitualmente sobre temas de innovación, de creatividad, de economía no convencional. Para mí es un orgullo y un honor participar de este encuentro de Santa Fe 4.0 de transformación digital, así que agradezco muchísimo la invitación. Vamos a conversar en el rato que tenemos sobre lo más divertido, lo más interesante, lo más relevante que está pasando en esta agenda de transformación que es tan trepidante, ¿no? Yo como periodista nunca tuve tantas notas, tantas ideas para escribir para el fin de semana. Nunca me pasó en 25 años de carrera, así que espero poder resumirlo en este ratito que tenemos. Más allá de este rato de conversación, los que quieran continuar conmigo, la conversación por redes sociales, ahora están viendo mi dirección de Gmail y de Twitter también, los que se quieran subir a mi Twitter. Yo estoy todo el tiempo posteando sobre los temas que vamos a ver ahora, ¿no? Son, como les decía antes, años súper interesantes. Hay un libro de un historiador británico que se llama Eric Hobsbawm, que falleció hace algunos años, que se llama Años Interesantes, y es su autobiografía, y él se refiere al siglo XX, ¿no? a la Segunda Guerra, a la posguerra, etc. Pero para mí, hoy, los años que estamos viviendo hoy, digamos, son todavía mucho más interesantes. Sin duda son años interesantes para ser contados, no sabemos si tanto para ser vividos, pero hay una escritora argentina llamada Mariana Enríquez que justamente dice que por lo menos para contarlos sí son años interesantes, así que bueno, espero que disfrutemos este ratito que tenemos para contar algunas historias. Como les decía, el momento de transformación es único y hay muchas formas de graficarlo y de mostrarlo. A mí en particular me gusta esta que están viendo ahora, que es un gráfico que hizo un biólogo australiano que se llama Lee, que una vez lo pude entrevistar para el diario, y él lo que hizo fue poner en una línea de tiempo toda una serie de invenciones de muy alto impacto disruptivo, ¿no? Desde el ábaco, el teléfono, el antibiótico, los aviones, los trenes, bueno, cosas que cambiaron el mundo. Y fíjense cómo la línea se empieza a hacer vertical en las últimas décadas, pero lo interesante es que Lee lo que hizo fue ver, bueno, si seguimos con esta velocidad de cambio, cuántos nuevos eventos disruptivos de este nivel vamos a tener de acá a fin de siglo. Y el cálculo que hizo él al hacer esta extrapolación es que vamos a tener entre 60 y 80 eventos disruptivos del nivel del antibiótico, del avión, del tren, del ábaco, de la escritura, ¿no? O sea, imaginémonos de aquí a fin de siglo un mundo con entre 60 y 80 nuevos eventos de este tipo. Es algo muy difícil de imaginar, pero vamos a tratar de describir algunas macro tendencias o hechos estilizados, ¿no? De lo que está pasando. En primer lugar, hay toda una serie de cambios que tienen que ver con tecnologías que no son nuevas, pero que se aceleraron un montón con la pandemia, ¿no? Que de alguna manera entraron en una aceleración. Se esperaba que se desplegaran en 10, 20 años y se desplegaron enteros en un año, en este año pandémico. Y ahí lo más obvio tiene que ver con todos los cambios que tienen que ver con la digitalización, ¿no? Que hacen un poco al título de este evento que hoy nos convoca: el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, todo apalancado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tuvo en el último año algunos avances muy importantes, y en particular hubo dos hitos que me gustaría contarles, porque no podemos hablar de inteligencia artificial sin mencionarlos. Uno ocurrió a mediados del año pasado, el 2020, más o menos en el mes de julio, que fue la difusión de un nuevo sistema de lenguaje natural que se llama GPT-3, que es unas 160 veces más poderosa que la versión anterior, que era el GPT-2, y que básicamente es un algoritmo de predicción de lenguaje que, para que tengan una idea, permite en este momento hacer una nota de tapa de un diario de manera completamente artificial, ¿no? Solamente con una mínima edición humana. Esto que están viendo ahora es una nota de tapa del diario inglés The Guardian, que fue realizada completamente con GPT-3. Hasta antes de esta versión, en periodismo se podían hacer algunas crónicas muy simples, ¿no? De deportes, de finanzas, con pocos parámetros. Ahora se puede hacer escritura creativa. Y hay un montón de historias que están surgiendo en este nuevo mundo de inteligencia artificial recargada, de alguna manera. A veces cuando uno habla de este tipo de tecnologías son fenómenos muy abstractos, ¿no? Y está bueno ponerles historias de carne y hueso, y en particular con GPT-3 hay una historia muy impactante que ocurrió a principios de este año. Un programador que se llama Colin Megill, que vive en Seattle, con pocos seguidores, no una persona súper conocida, tuiteó
la siguiente historia. Él ahora tiene 35 años y cuando tenía 2 años la tía de él lo tenía UPA y él se cayó accidentalmente y se lastimó muy fuerte el hombro izquierdo. Y durante décadas estuvo con un dolor terrible en el hombro, no lo podía, a veces no podía soportar, sufrió un montón durante el secundario, la primaria, los amigos lo burlaban, no podía hacer deporte. Me contaba que a la noche se despertaba cuando se tenía que poner la sábana por el dolor que tenía en el hombro. Bueno, un costo enorme para él. Vio decenas o centenares de médicos, de terapistas de todo tipo, y nadie podía dar con la solución al problema que tenía. Hace 6 meses, más o menos en el mes de agosto del año pasado, Colin Megill fue a un médico que le dio una hipótesis de lo que tenía y se hizo una cirugía muy simple, laparoscópica, muy corta, y se le fue el dolor completamente. Pero la historia, digamos, lo increíble de esta historia no termina ahí, sino que él, en diciembre del año pasado, como es un programador, puso en GPT-3 la descripción del dolor que tenía en el hombro y en menos de un minuto el sistema llegó con la misma respuesta que habían llegado los médicos unos meses antes, ¿no? O sea, si hubiera existido este avance en inteligencia artificial, él se hubiera ahorrado décadas de un dolor tremendo. Entonces uno empieza a ver, como les decía antes, historias de carne y hueso que identifican muy bien la entidad del avance que estamos viendo. El otro gran avance en materia de inteligencia artificial de los últimos meses tiene que ver con la difusión en el mes de diciembre de una iniciativa que se llama AlphaFold, que es de una empresa que se llama DeepMind, es una empresa de inteligencia artificial inglesa que comanda una persona muy excéntrica, muy inteligente, que es Demi Hassabi, que es también un muy buen ajedrecista. Y lo que pasó con DeepMind, que es esta empresa, para que tengan una idea, que cada tanto sale en el diario porque le ganan al mejor jugador de ajedrez, de Go, de póker del mundo, lo que hicieron en diciembre fue competir contra 100 equipos de biólogos, de los mejores biólogos del mundo, y ganaron finalmente en una competencia de predicción de la forma de las proteínas, ¿no? Que es algo muy difícil de hacer en laboratorio y bueno, un sistema de inteligencia artificial lo pudo resolver. Esta empresa, como les decía, DeepMind es la famosa por ganar en estos juegos y hasta ahora siempre se la criticaba porque se decía, bueno, gastan cientos de millones de dólares para hacer cosas que por ahí son un poco triviales, pero ahora, digamos, con esta predicción de proteínas que terminaron de difundir hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, dieron una especie de batacazo que está revolucionando el campo de la biotecnología, ¿no? De alguna manera, así como la década pasada fue la década en la cual el software se comió el mundo, ¿no? Esta es una frase famosa de un inversor y tecnólogo que se llama Marc Andreessen, la dijo en el año 2011 en un reportaje que le hicieron, el título fue "El software se va a comer el mundo". Fue muy premonitoria la frase porque en ese momento las empresas más grandes del mundo eran empresas de energía, de bancos, de telecomunicaciones, de infraestructura, y 10 años después estas empresas son las más valiosas del mundo, son empresas de tecnología. Y él lo que está diciendo ahora, y su casa de inversión está diciendo esto, es que estamos empezando la década en la cual la biotecnología y las ciencias de la vida en general se van a comer el mundo, ¿no? O sea, el 2020-2030 va a ser de alguna manera la gran década de la biotecnología en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, uno cuando habla de esto en general lo primero que piensa es en el sector de salud, pero esto abarca alimentación, energía, digamos, un montón de sectores de la economía. Y esto, por supuesto, en el año pandémico tuvo mucho protagonismo, ¿no? Porque las grandes historias de innovación del 2020 y 2021 tienen que ver con las vacunas que se hicieron en 10 veces menos tiempo de lo que se hacían antes, en la tecnología de ARN mensajero que está detrás de las vacunas de Pfizer y Moderna. Digamos, las grandes disrupciones de este año tienen que ver con el sector salud y con la biotecnología en particular. A mí me gusta mucho escribir sobre el futuro del bienestar, ¿no? Y esto abarca, como les decía, mucho más que la salud, ¿no? O sea, hay grandes avenidas de cambio que tienen que ver con una agenda de futuro del bienestar que es bien interesante. Y luego toda una serie de tecnologías que son más de ciencia ficción, ¿no? Que no son cosas que ya existían y se están acelerando, sino que son cosas completamente nuevas, que son tecnologías tal vez para la segunda mitad de la década o para la década que viene y tampoco estamos seguros de que vayan a desplegarse. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuántica aplicada a la computación. Esto que están viendo ahora es una computadora cuántica que vale decenas de millones de dólares y los grandes hitos del último año en esta materia son
que se llegó a lo que se conoce como la supremacía cuántica, que es el momento en el cual una computadora cuántica puede resolver un problema que todas las computadoras tradicionales del mundo no pueden resolver. Y esto pasó a fin del 2019 con Google y a fin del año pasado con una iniciativa china, ¿no?, que llegó a la supremacía cuántica por otra avenida. Pero para que tengan una idea, cuando uno habla con personas de los laboratorios de esta tecnología, te hablan de una velocidad de cambio que es doblemente exponencial, ¿no?, que es de una potencia de potencia. O sea, es una velocidad que no existe en fenómenos de la Tierra, ¿no? Son velocidades medio cósmicas, pero son las que estamos viendo en este momento en algunas tecnologías como la cuántica. Inclusive hay algunas tecnologías como esta que estamos describiendo que todavía no tienen palabras o una gramática para ser contadas, ¿no? Hay un astrofísico italiano que se llama Carlo Rovelli, que escribió un libro muy lindo que les recomiendo, que se llama El orden del tiempo, y él en un capítulo del libro, en el capítulo 7, dice que todavía no tenemos una gramática, no tenemos un lenguaje para describir lo que está pasando con la cuántica aplicada a computación, a telecomunicaciones y a otras tecnologías, ¿no? O sea, hay una frase famosa de Einstein que es que no todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta, ¿no? Estamos un poco en este mundo intermedio, ¿no? Pero bueno, cuando uno puede anclar esta dinámica con historias como las de la serie Loki o como con documentales que hay de agujeros negros, del fin del universo, etcétera, se pueden abordar estos temas con un poquito más de interés. Hoy por hoy el 80% de la economía mundial, por ejemplo el 80% del valor de las empresas, de las 500 empresas más valiosas del mundo, es lo que se conoce como algo intangible. O sea, es publicidad, branding, capacitación, lobby. No son cosas concretas, no son autos, tractores, maquinaria, fábricas, sino que son lo que se llama intangibles, ¿no? Y eso habla de una economía completamente distinta a la que conocíamos, ¿no? Y uno puede empezar a interesarse por estos temas para entrar, para navegar, para bucear en el cuadrante del conocimiento de lo que no sabemos, ¿no? O sea, hay muchas formas de dividir el conocimiento, pero una de las formas es pensar en que hay cosas que sabemos, ¿no?, que eso es lo más obvio. Hay muchas cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, física cuántica uno no sabe, pero bueno, sabe que existe. Hay cosas que no sabemos, que son las intuitivas. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? Sabemos andar en bicicleta, pero nos cuesta explicar cómo aprendimos a andar en bicicleta o cómo sabemos andar en bicicleta. Pero por lejos, lo más interesante es el cuadrante de lo que no sabemos, que es el 99% del conocimiento, y uno en general, a nivel personal, no va hacia ese lado porque hablamos con gente que piensa como nosotros, ¿no?, que sabe las mismas cosas que nosotros. Entonces uno tiene que tener una disciplina para ir hacia ese lado. Y esto, en un momento de tanto cambio como el que estamos viviendo, es interesante destacar que mucho de lo que no sabemos ya está disponible, ¿no? No estamos hablando de tecnologías de ciencia ficción para la década que viene, sino que son cosas que ya existen y no sabemos que existen, ¿no? De alguna manera, muchas tecnologías ya están bastante más adelante que nuestra capacidad como sociedad de absorberlas. La verdadera tasa de cambio no tiene que ver con que una tecnología exista, sino con, como les contaba, la velocidad de validación social y de absorción de esa tecnología, ¿no? Por ejemplo, criptomonedas, ¿no? El Bitcoin, el blockchain, que es lo que está detrás del Bitcoin, es una tecnología completamente revolucionaria, pero todavía no sabemos si la sociedad la va a validar ahora, la década que viene, en la segunda parte de esta década. Entonces hay una brecha que estamos viendo en este gráfico entre lo que avanza la tecnología y la velocidad a la cual la sociedad lo valida, ¿no? Y entonces esa es la verdadera tasa de cambio. Y después hay toda una serie de cambios que no tienen tanto que ver con cosas que ya existían y se están desplegando mucho más rápido, sino que son animales completamente extraños, ¿no? Son cosas raras que están pasando y que tienen que ver con la complejidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Con los sistemas complejos, con ver al mundo como una serie de puntos o nodos que se interrelacionan entre sí, que es una forma en la cual podemos ver al mercado, a la sociedad, al cuerpo humano, a todo, y que se estudia desde la década del 60.
y que digamos, no es algo nuevo, es un marco teórico digamos, que surge, como les decía, en los 60, pero que en este contexto de pandemia resulta muy útil, ¿no? Porque uno empieza a ver carambolas a varias bandas, ¿no? Algo que emerge de los sistemas complejos es la dificultad de predecir, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mezclar inteligencia artificial con biotecnología, con criptotecnologías, con varias avenidas de avance, empieza a tener, como decía, carambolas a varias bandas, como bolas de billar que se pegan, y es muy difícil saber, cuando uno tiene varios efectos combinados, cuál va a ser el resultado, ¿no? La pandemia, de alguna manera, es un monstruo, una bestia de varias cabezas. Tiene una cabeza que es la biológica, pero también tiene una cabeza que es la salud mental, la política, la tecnológica, la social, etc. O sea, hay un montón de partes, y hoy por hoy no hay ningún cerebro en el mundo que por sí solo pueda taclear el desafío que tenemos por delante, ¿no? Este tema de que las soluciones llegan de manera multidisciplinaria, que a veces por ahí es un lugar común del mundo corporativo, hoy ya es una cuestión casi les diría de vida o muerte, ¿no? Porque como decía Pancho Ibáñez, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Estamos en una economía Pancho Ibáñezca, de alguna manera, porque justamente un economista solo, una bióloga solo, un ingeniero solo no pueden resolver estos problemas que tenemos, ¿no? Y cuando uno tiene también esta dinámica de exponencialidad, digamos, con lo que se llama puntos de quiebre y velocidades mucho más rápidas de cambio, en general lo que sucede es que pensamos que todo pasa medio lento hasta que ocurre todo de golpe, ¿no? Hay una novela de Hemingway, del autor norteamericano, que describe a un personaje que primero se cae de a poco y al final se cae abruptamente, ¿no? Y esto pasa para bien y para mal, ¿no? Para bien, por ejemplo, fíjense lo que es la producción de vacunas contra el COVID, ¿no? Los primeros 1.000 millones de vacunas se produjeron hasta el 17 de abril de este año. Los segundos 1.000 millones se produjeron en un mes y poquito más. Los terceros 1.000 millones en 3 semanas. O sea, cada vez el lapso se va achicando, ¿no? Y esto es algo que no hubiéramos podido pronosticar hace algunos meses, cuando había tanta escasez de vacuna. En general, cuando sucede esto, lo que nos pasa en general como seres humanos es que sobreestimamos el cambio a muy corto plazo y lo subestimamos a mediano y largo plazo, ¿no? Esto es algo que dice todo el tiempo, siempre en reportajes, Bill Gates, el fundador de Microsoft, y esto lo que quiere decir es que si vamos a una charla o leemos un libro de innovación, pensamos que cambia todo mañana, de hoy para mañana, y que hay que reinventarse 180 grados enseguida, y eso no es necesario, porque eso no va a pasar, pero sí tenemos que pensar estratégicamente, porque es muy probable que todo cambie mucho de acá a 5 o 10 años, ¿no? O sea, no hay que morirse de ansiedad, pero sí pensar estratégicamente, ¿no? Y fíjense lo que sucede, por ejemplo, cuando uno pone la palabra sin precedentes en un buscador de internet. Vieron que uno puede poner una palabra y le sale cuánto se usó en los últimos meses, y la palabra sin precedentes en inglés pega un salto en los últimos meses. No hay precedentes del uso de la palabra sin precedentes, ¿no? Y uno puede, digamos, pensar que la suerte, y esto es un concepto de un psicólogo inglés que se llama Weissman, digamos, la suerte es una función de 2 variables. Una es completamente incontrolable, que es el azar, ¿no? Al azar obviamente no lo podemos pronosticar porque es el azar y no lo podemos controlar de ninguna manera, pero hay una parte de esta ecuación que sí podemos controlar, que es nuestra velocidad de interacción con el azar, ¿no? O sea, cuántos proyectos nuevos hacemos todo el tiempo, cuánto nos movemos, cuánto estamos en redes sociales interactuando con gente que no conocemos, ¿no? Trabajando con gente lo más distinta de nosotros posibles, ¿no? A mí me gusta pensar que trabajo con extraterrestres, ¿no? Que estoy con gente muy distinta, que piensa muy distinto, y esa es una forma de aumentar esa velocidad de interacción con el azar y tener, entre comillas, más suerte, ¿no? Si hacemos todo el tiempo lo mismo, es muy difícil que tengamos suerte de nuevo, entre muchas comillas. En el mundo del entretenimiento, en el mundo de lo que se llama la economía de la atención, hay un montón de casos que prueban esta ecuación que yo les contaba de la suerte y de cómo persistimos, ¿no? Ser persistente siempre fue algo muy importante, pero cuando uno vive en un mundo de esta complejidad que estamos describiendo, pasa a ser mucho más importante todavía, ¿no? Y como les contaba, en el mundo del entretenimiento hay
un montón de casos de gente que tuvo éxito por persistir, básicamente, algunos increíbles, ¿no? A mí me gusta mucho contar el caso de Brad Pitt. No sé si saben a cuántas audiciones fue Brad Pitt antes de que lo tomaran en su primer spot publicitario, y él fue a 87 audiciones, o sea, 86 le dijeron que no. La número 87 lo aceptaron, ¿no? Y es Brad Pitt, no es ninguno de nosotros. John Grisham, que es la otra persona que ven en esta imagen, es el autor más vendido de la historia. Él vendió más libros que la Biblia. El primer libro de Grisham vendió millones de ejemplares. Y él fue a 27 editoriales. 26 le dijeron que no. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos no se bancarían? ¿Cuántos no aguantarían? 3 o 4, ¿no? Y empezás a dedicarte a otra cosa. Bueno, la autora de Harry Potter fue a 12 editoriales, digamos, hay un montón de casos acá para contar. También me parece muy importante remarcar que lo más interesante que está pasando en materia de cambio no tiene que ver con la tecnología, ¿no? En general, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de futuro, tendremos inmediatamente a pensar en temas digitales, en temas de inteligencia artificial, etcétera. Pero la realidad es que hoy estamos viendo cambios tan grandes en avenidas culturales, vinculares, sociales, etcétera, ¿no? Tenemos un sesgo en general a ponerle mucha tecnología al futuro y poco cambio de otro tipo, ¿no? Si ustedes vieron la película, por ejemplo, Volver al Futuro 2, ¿se acuerdan que Marty McFly llegaba en el 2016 al futuro? La película se filmó 30 años antes. Y la película está llena de autos voladores, de hoverboards, ¿no? Que son estas patinetas voladoras, de zapatillas que se dan solas, etc. Sin embargo, en esa película no hay gente del mismo sexo caminando por la calle, por ejemplo. O la familia es igual, ¿no? Es una familia tipo de hace 30 años que no cambió nada. Y en 2001 Odisea del Espacio, que es otra película también que hay un director que es Stanley Kubrick, que la filmó en el año 69 y transcurre en el 2001, y él ve un futuro lleno de viajes interestelares. Pero por ejemplo en la película el rol de la mujer, las mujeres que hay son todas azafatas, secretarias o asistentes. O sea, Kubrick no ve la revolución de género de la década del 70. Y también otra cosa graciosa es que está todo el mundo fumando adentro de la nave espacial, ¿no? Y en las novelas de Asimov también está todo el mundo fumando. En general, para mí la tecnología es un poco el afuera y los cambios culturales son el adentro, ¿no? Entonces nos cuesta más pensar en qué cosas van a cambiar en esa materia. Pero la verdad es que hoy, si vemos, tanto en lo que es agenda de género como en agenda de hábitos saludables o de nuestra relación con el trabajo o un montón de cosas más, los cambios son tan empinados como en biotecnología, computación cuántica y todas las cosas que estamos descubriendo ahora. Cuando uno piensa en huracanes de cambio, la tecnología es uno de ellos, pero también está el cambio climático, el cambio de ciclo político, el cambio biológico, ¿no? ¿Cuál fue el gran explicador de cambio del último año? El COVID, ¿no? Un bichito microscópico, o sea, no fue nada que tiene que ver con otras tecnologías, sino que fue un tema biológico. Entonces, son muchos huracanes de cambio interactuando. Y también otra parte que también está subestimada en general son los modelos de negocios, ¿no? Este dato me lo dieron hace poco y me impactó. La industria de los videojuegos mueve más dinero que la de las series, música, películas y teatro sumadas, ¿no? Para tener una idea, la industria de los videojuegos mueve 10 veces más plata que la de la música. Y no hay en el mundo 10 veces más fanáticos de los videogames que de la música, ni hay tecnología mucho más avanzada, sino que es una industria que es mucho más porosa a la innovación en modelos de negocios, ¿no? En cooperación, en pagos en criptomonedas, siempre son los primeros que adoptan nuevas tecnologías, y por eso, digamos, mueven mucho más dinero que otras industrias. A mí me gusta también mucho hablar, y escribo habitualmente, y tengo un par de libros escritos al respecto, sobre lo que es la economía del comportamiento, que es la mezcla de economía y psicología, que es una rama que era marginal cuando surgió en la década del 70 y ganó mucho espacio en los últimos años, cuyos padres fundadores son dos psicólogos israelíes. Estamos viendo uno ahora en la pantalla, que es Daniel Kahneman, que también es el autor del libro más vendido del año de no ficción, que se llama Ruido. Es una persona que hoy tiene 87 años, y él se pasó toda la vida estudiando cuáles son los errores que cometemos más habitualmente los seres humanos de manera inconsciente, y hay 200 tipos, digamos, de lo que se llaman sesgos cognitivos, pero les quería mencionar dos solamente que son particularmente nocivos para procesos de cambio y de transformación e innovación. En general, hay muchos sesgos de statu quo, ¿no? Que nos llevan a ser mucho más aversos al cambio, y hay uno en particular de esa familia que
que se llama el sesgo de omisión, que lo que dice es que en general tratamos de manera muy distinta a las personas que toman decisiones vis a vis las personas que no toman decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo una decisión, la consecuencia puede ser tan mala o tan buena o tan fuerte o tan débil como si yo no tomo una decisión. Sin embargo, en una empresa en general se castiga a la persona que toma una decisión con una mala consecuencia, pero no a la que no toma decisiones. Y cuando todo cambia tanto como está pasando ahora, uno tiene que tomar más decisiones. Entonces esta es una presión muy costosa. Yo una vez en el diario hice una nota y lo llamé el efecto Pancho Lamolina. Pancho Lamolina, ¿se acuerdan? Era un árbitro de fútbol que decía todo el tiempo siga, siga, nunca cobraba ningún penal ni nada. Entonces lo que hicieron unos economistas fue ver qué pasa cuando un árbitro tiene una duda en el área penal, y lo que sucede generalmente es que se tiende a no cobrar penal, ¿no? Porque la hinchada los mata si cobran un penal que no fue y no si pasa lo contrario. Entonces está demostrado empíricamente que tendemos a no tomar decisiones. Y luego, no es un sesgo, digamos, pero es una emocionalidad que tenemos mucho hoy en pandemia, que es la ansiedad, ¿no? El ser ansiosos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuán ansiosos son? Del 1 al 10, seguramente van a decir 10, 11, 1000, ¿no? Yo soy súper ansioso. Hay un psicólogo inglés norteamericano, que mide en 50 países del mundo, entre ellos la Argentina, indicadores de ansiedad. Por ejemplo, cuánto tardamos en tocar el botón del ascensor para que se cierre más rápido la puerta, ¿no? Y los argentinos somos los que primero tocamos el botón del ascensor, o cuánto tardamos en tocar bocina cuando se pone el semáforo en verde, y somos los primeros en tocar bocina. Cuánto tardamos en completar no me sale la frase, ¿no? La frase del que está hablando. Cuando uno de ustedes está hablando, yo quiero completar lo que está diciendo, y cuando a mí no me sale una palabra, ustedes quieren completar lo que yo estoy diciendo. Esto está medido y los argentinos somos súper ansiosos, y la ansiedad lo que provoca en procesos de creatividad es un sesgo que se llama de salto a conclusiones, ¿no? Nos juntamos mañana con la gente de gobierno de la provincia de Santa Fe para hacer una planificación para fin de estratégica, para fin de año, para el año que viene, y como somos muy ansiosos, la primera idea que sale la agarramos y pasamos a la siguiente. Y las ideas necesitan un tiempo de maduración, ¿no? Yo como periodista, el principal explicador de calidad creativa en una nota es cuando puedo dejar pasar un tiempo entre que se me ocurrió la idea y que la idea sale publicada, ¿no? Tengo la suerte de escribir sobre temas que por ahí no son tan coyunturales, pero en el medio empieza a trabajar el inconsciente, empezamos a hablar con gente que no es obvia, ¿no? Empezamos a hablar con físicos, con biólogos, con gente no tan cercana al tema que estamos tratando. Entonces el resultado creativo es muy distinto. ¿Y por qué la creatividad es tan importante hoy en día? De nuevo, fue súper importante siempre. Pero ¿por qué hoy es más importante todavía? Porque, al igual como hablamos de dinámicas exponenciales en computación, en digitalización, en inteligencia artificial, etc., estamos en un mundo que también tiene deterioros exponenciales, ¿no? Empeoramientos exponenciales, el cambio climático, el COVID, las migraciones. O sea, hay muchos fenómenos que están creciendo de manera exponencial, y necesitamos pensar distinto, necesitamos ideas no iguales hasta ahora si queremos llegar a solucionarlos, ¿no? Con ideas incrementales no llegamos a solucionar el cambio climático, ¿no? Hay que pensar fuera de la caja, de manera no lineal, de manera creativa, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? La creatividad es, al final del día, es unir puntos de una manera con valor agregado para la sociedad y un valor agregado en originalidad, ¿no? Entonces, en esta imagen que están viendo ahora, los puntos son los mismos. Sin estar unidos son conocimiento, unidos por líneas rectas son experiencia, y unidos de manera creativa son un gato, ¿no? O sea, de nuevo, depende de cómo unamos los puntos, tenemos un resultado distinto. Y muchas de las tecnologías que estuvimos describiendo hasta ahora, lo que hacen es sumar millones, billones, trillones de puntos para unir. Y lo que hacen también es ayudarnos a unirlos, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos con esta pandemia en un mundo en el cual las ideas están surgiendo como hongos después de la tormenta, ¿no? Yo les comentaba al principio que nunca tuve como periodista tantas ganas de escribir historias para el fin de semana, y uno cuando va a un taller de creatividad, cuando va a un curso de creatividad, el primer ejercicio es siempre poner una restricción, ¿no? Es, por ejemplo, cómo solucionar tal problema con tecnología del siglo XIX, o cómo, no sé, ¿se acuerdan la película Apolo 13, ¿no? Que tenían que darle aire, oxígeno a los astronautas con lo que había en una mesa solamente, ¿no? Entonces, la pandemia de alguna manera es una gran limitación que tenemos sobre
sobre el planeta Tierra, que hace que hoy estén surgiendo un montón de ideas e iniciativas en un montón de campos. Yo les describo uno en particular que miro con mucha atención, que es la economía creativa, ¿no? La economía de la atención. Hay toda una tendencia nueva que se llama economía de la pasión, que básicamente lo que describe es un mundo con muchas más plataformas y formas, digamos, de poder vender nuestros productos de manera digital, nuestros servicios, ¿no? Cuando hablo de economía creativa, no se imaginen solamente a actores, a directores de cine, a poetas, sino a cualquier persona que venda algún servicio online de manera no comoditizada, con un valor agregado. Y ahora esto lo podemos hacer en muchísimas más plataformas que son baratas, entre comillas, que no nos cobran una parte muy grande de lo que producimos. Y del otro lado también hay gente que no está acostumbrada a comprarlo y lo está comprando, ¿no? Y esto es innovación en el sentido más clásico. Hay un economista ya fallecido de Harvard que se llama Clayton Christensen, que lo que decía es que la disrupción más poderosa se da cuando algo que no era una oferta pasa a ser una oferta, y cuando algo que no era una demanda pasa a ser una demanda, ¿no? Vieron, por ejemplo, la plataforma para alquilar por día departamentos, Airbnb. Bueno, eso es un caso icónico, porque había gente que no quería alquilar un departamento por 3 años y le cierra alquilarlo por un par de días. Y del otro lado había demandantes que no querían viajar a un hotel caro, pero sí pueden ir a un departamento y vivir como un local por un tiempo. Y acá hay miles de casos muy divertidos. Hay una serie que a mí me gusta mucho que es The Office, La Oficina, y hay un personaje secundario que es un contador que se llama Kevin, que en el mes de marzo de este año ganó $1 millón mandando saluditos de cumpleaños, ¿no? Él cobraba $199 por el saludo. Vamos a ver ahora un ejemplo para que vean, pero filmó miles de estos y ganó una fortuna en una plataforma llamada Cameo, que es una plataforma de celebridades no tan conocidas. En la Argentina también hay una parecida, en América Latina hay otros casos. Y además, digamos, todas estas plataformas con nuevas herramientas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con TikTok. Si ustedes usan TikTok o tienen hijos o sobrinos o sobrinas que usan TikTok, vamos a tener de acá a poco tiempo millones de personas, de chicos que hoy son adolescentes, que manejan la edición en video de manera casi profesional, ¿no? Y hoy estamos viendo, por ejemplo, esto salió hace poco, es una chica que se está filmando, miren lo que hace, porque es realmente increíble, se está filmando y editando al mismo tiempo, ¿no? O sea, en el momento en que ella filma, se está editando al mismo tiempo, y al final tiene un video corto que uno por ahí antes lo hubiera mandado a editar, etcétera, y ahora se hace directamente. Al final del día, para hacer una parte más de conclusión, hay una tensión en toda esta discusión sobre el futuro, la transformación e innovación, entre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Entre la utopía y la distopía. Hay un teórico de la Universidad de Hawái que se llama Dator, que estudia lo que se llama diseño de futuros, y él dice, bueno, hay a muy grandes rasgos varias narrativas sobre el futuro, algunas más pesimistas y otras menos pesimistas. Podemos hablar de una continuidad, de una adecuación a los límites, de una distopía, ¿no? Que es la que más venden en los medios de comunicación, o de una transformación más utópica. A mí me gusta mucho un concepto de un filósofo norteamericano que habla de lo que se conoce como la ambitopía, que es una especie de Corea del Centro de la futurología, ¿no? En el sentido de que lo que él dice es que tenemos un mundo en el cual tenemos señales distópicas por todos lados, ¿no? En cambio climático, en un montón de cosas, pero esas señales nos van a permitir girar el timón a tiempo y ojalá, digamos, cambiar estos problemas que tenemos, ¿no? Hay una escritora francesa que se llama Marguerite Yourcenar, que dice que los optimistas y los pesimistas dentro de algún tiempo nos vamos a encontrar en el mismo lugar, que es la realidad, ¿no? De acá a fin de año o el año que viene vamos a encontrarnos todos en la realidad. Pero en el medio los optimistas la pasamos un poco mejor, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido no ser tan pesimista. Y esta frase de la escritora francesa marida muy bien con otro concepto de un libro clásico, que seguramente muchos de ustedes leyeron, que es de un señor que sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz, se llama Viktor Frankl, y el libro más conocido de él se llama El hombre en busca del sentido. Yo lo había leído hace mucho tiempo, y ahora en la pandemia, digamos, revisando la biblioteca,
lo volví a rescatar. Y él en una parte del libro cuenta que la gente que pudo sobrevivir a la tragedia de Auschwitz, que fue mucho peor que el COVID, digamos, y bueno, muy poca gente pudo sobrevivir, no era ni la gente demasiado optimista, ¿no? Porque esa gente se frustraba todo el tiempo, pensaba que la semana que viene venían los aliados y los rescataban y eso no pasaba, ni tampoco la gente demasiado pesimista, ¿no? Porque también esa era la gente que se deprimía y se terminó muriendo. La gente que pudo sobrevivir es la gente que manejaba muy bien lo que él llama las expectativas intermedias, ¿no? O sea, ir por ese camino del medio, de no ser demasiado optimista ni demasiado pesimista. A mí me parece que es un lindo mensaje y una linda enseñanza para este mundo que estamos viviendo. Hemos visto en este rato que tuvimos juntos una cantidad enorme de historias, de contenidos. Podríamos seguir horas y horas, porque lo que está pasando es realmente increíble. Tal vez es el momento, digamos, de bajar un poco ahora y tratar de absorber todas estas historias que estuvimos contando. Richard Feynman, un gran físico, ganador del premio Nobel y además un gran divulgador, decía que con una charla, con un ensayo, con un libro, estaba bueno, digamos, abrir la cabeza, pero no tanto como para que se caiga el cerebro, ¿no? Entonces yo espero haber podido transitar ese camino intermedio. Fue un honor y un lujo poder participar de este evento organizado por la provincia de Santa Fe. Nos estamos viendo, recuerden que pueden contactarme por redes sociales, yo estoy en todas las redes, así que de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación.